Mike, bienvenidos a Leyendas y Lugares Misteriosos Volumen 1. En esta saga, os mostraré y contaré las historias más escalofriantes sobre algunas leyendas y algunos lugares misteriosos que hay en el mundo. Atención. El siguiente contenido contiene historias que pueden herir la sensibilidad o causar pesadillas y trastornos muy graves, así que, míralo bajo tu responsabilidad. No recomendado para menores de 18 años. En el primer caso, tenemos un lugar lúgubre, a la vez que misterioso. Bienvenidos a Poveglia, la isla de los muertos. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Un pequeño canal divide la isla en dos partes y a día de hoy su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar especialmente violento en el oleaje, pero algunas veces, este es capaz de arrastrar restos humanos carbonizados procedentes de la historia más terrorífica que podamos imaginar. La oscura historia de la isla de Poveglia comenzó durante la época romana, cuando se usó para aislar víctimas de la peste de la población general. Siglos más tarde serviría para el mismo menester. A comienzos del Renacimiento, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. En Venecia se cebó especialmente, un lugar del que era imposible escapar. Sus ya sucias aguas, la humedad y el trasiego de mercaderes hicieron el resto. Se llegó a tal extremo que no había sitio donde dejar los cadáveres, se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente y había que buscar una salida a la situación desesperada. Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden en consenso con el clero que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla y en enormes fosas eran incinerados. Mientras Venecia y media Europa era devastada por la peste negra, según un censo de la época fue aniquilada más de un tercio de la población europea. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Tal fue el enorme crematorio que se originó y tal fue la cantidad de restos humanos calcinados que a día de hoy el oleaje aún arrastra despojos humanos a las costas más cercanas a la isla. Nadie puede visitar la isla salvo los dueños de los viñedos que allí existen, incluso los pescadores temen acercarse al lugar por si acaso sus redes capturan huesos humanos. La isla se ha convertido en una zona podrida de hecho. El suelo de la isla junto con los restos carbonizados de los cuerpos arrojados allí, ha desembocado en la creación de una gruesa capa de ceniza pegajosa. El núcleo de la isla es, literalmente, los restos humanos que ha dado a la isla una reputación detestable, aunque parece ser muy bueno para las vides que se plantan allí. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la isla quedó totalmente abandonada, pero en el año 1922 construyeron allí un psiquiátrico completo con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales, psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento, pero nadie, por el estado mental de los testigos, quiso creerlos. El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación. Lobotomías y trepanaciones eran prácticas habituales en los pacientes con herramientas rudimentarias como taladros de mano, cinceles y martillos. Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario, donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Según la tradición, después de muchos años de realizar estos actos inmorales, el malvado doctor empezó a ver los torturados espíritus de los muertos por la peste. Esto le llevó a subir a la torre del campanario, desde donde saltó y según una enfermera que fue testigo de la caída, esta no le mató en el acto, sino que mientras el médico se retorcía de dolor en el suelo, una especie de niebla salió del suelo y lo estranguló hasta la muerte. Se rumorea que el espíritu del médico sigue entre los ladrillos del campanario y alguna que otra noche se puede escuchar el repicar de la campana en toda la bahía. Aquel acontecimiento fue el final del psiquiátrico que hoy día aún permanece cerrado en Poveglia. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en tratar de vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon al día siguiente corriendo muy asustados y se negaron a comentar nada sobre lo sucedido. El único hecho que sí sabemos es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura.
Varios psíquicos han visitado la isla y el hospital abandonado, pero todos ellos han sentido allí un miedo a la muerte atroz. De vez en cuando algunos temerarios han esquivado las patrullas de la policía para explorar la isla, pero todo el mundo que lo ha hecho se ha negado a regresar diciendo que hay una atmósfera pesada maligna, que sientes como si alguien respirara sobre tu cuello, ves sombras en movimiento y que los gritos y gemidos de los torturados que atraviesan la isla hace insoportable permanecer allí. Un informe de unos buscadores de emociones equivocadas que huyeron de la isla, dice que después de entrar en el hospital abandonado, una voz sin cuerpo les ordenó, salgan inmediatamente y no vuelvan, y así fue, nunca volvieron. Actualmente, si bien solo durante los días ya que a la noche no queda nadie ahí, seguramente por ser de la zona y conocer las leyendas sobre ese lugar, se dice que la están repoblando. El Hospital del Tórax. Una de las peores experiencias que puedes vivir en tu vida. En el siglo XX, una importante epidemia de tuberculosis afectó a toda España. Debido a esto, se construyeron a lo largo de toda la geografía española varios sanatorios. Uno de ellos se construyó en la localidad de Terrassa, Barcelona, España. Este caso es el peor de los que he leído aquí. Cuando leí los casos que se habían detectado allí, me quedé atontado. Bienvenidos al Hospital del Tórax. Fenómenos paranormales, ritos satánicos, suicidios, restos humanos, actores y directores de cine como testigos privilegiados. El misterio y la leyenda dejan huella en la mayoría de ciudades y pueblos de todo el mundo. Raro es el lugar donde no hay una casa supuestamente maldita o un lugar concreto donde la leyenda está presente. En Terrassa tenemos uno de esos lugares, concretamente en las afueras de la ciudad, en la carretera que va hacia el término municipal de Matadepera, municipio que colinda con Terrassa. En la mayoría de casos es simplemente eso, leyenda, pero hay otros lugares dignos de investigar, ya que aparentemente ocurren fenómenos insólitos de lo más extraño. En los alrededores del hospital tenemos varios lugares abiertos donde aún es posible la entrada, además de una iglesia que se encuentra en ruinas y los jardines del propio hospital, lugar que te pone los pelos de punta y donde hubo numerosos suicidios años atrás cuando el hospital se encontraba en pleno funcionamiento. Los internos que había en el antiguo Hospital del Tórax de Terrassa provenían de las distintas comunidades autónomas, ya que el hospital pertenecía al Ministerio de Sanidad. La lejanía parecía influir en el estado anímico de la mayoría de pacientes que se sentían abandonados por sus familiares, ya que la distancia en ocasiones era mucha y la mayoría de ellos no podía dejar su trabajo ni su vida cotidiana para estar al lado de sus familiares enfermos, lo que para muchos internos suponía un estado anímico depresivo que, añadido a su estado físico de salud que en ocasiones era terminal, les iniciativa al suicidio. Eran demasiado habituales los suicidios en el hospital, superando con creces las estadísticas de cualquier otro centro sanitario de la época. Los internos se lanzaban al vacío desde las ventanas de las últimas plantas, cayendo en el jardín trasero del hospital, el cual habían apodado la jungla, debido a los gritos que se solían escuchar de la gente que se suicidaba y los de aquellos internos que gritaban frases como ya ha caído otro, o otro que se ha tirado. También, por esas épocas, existía la leyenda de la enfermera muerte. Cuenta que cuando este estaba abierto, una misteriosa enfermera vestida de monja y con una jeringa en la mano izquierda, entraba en las habitaciones de los pacientes, y a las pocas horas, estos fallecían. Actualmente el hospital se encuentra en su mayor parte cerrado, a la espera de las obras que en breve comenzarán. Solo está activo una parte donde la productora Filmax hace los rodajes de algunas películas y otra ala, donde se encuentra la residencia para disminuidos psíquicos profundos La Pineda, que pertenece a la Generalitat de Cataluña y tiene capacidad para 62 plazas residenciales. Actualmente los rumores sobre sucesos extraños en el interior del hospital y en sus alrededores son bastante comunes por parte de aquellas personas que acuden a este antiguo hospital, bien sea por asuntos de trabajo o por simple curiosidad, ya que la leyenda forjada sobre el lugar es cada día más conocida fuera de Cataluña. Algunas de las personas que aseguran haber experimentado situaciones extrañas dentro del hospital son actores y gente relacionada con el mundo del cine. También algunos empleados aseguran escuchar voces y ruidos que parecen provenir de la parte abandonada del antiguo hospital y, como no, aquellas personas que se acercan hasta sus muros para realizar pruebas de tipo psicofónicas o simplemente curiosear en el lugar. Los fenómenos extraños que más cabida tienen dentro del hospital según los testigos son los ruidos extraños, una sensación extraña en el ambiente, el cambio brusco de temperatura, el mal funcionamiento de los aparatos de grabación y las cámaras fotográficas, la aparición de sombras, etc.
Algunos empleados del centro de disminuidos psíquicos que está en la parte habilitada del hospital aseguran haber vivido situaciones extrañas, como que el ascensor venga a la planta donde están ellos sin que nadie los haya llamado o presenciar cómo aparece humo y neblinas de la nada dentro de algunas habitaciones. También son muchas las personas que han sufrido fenómenos extraños dentro del hospital y que el lugar nada tiene que ver con su trabajo, simplemente han entrado por curiosidad o para realizar grabaciones y fotografías. Según cuentan estas personas dentro han vivido situaciones de auténtica extrañeza, como realizar grabaciones de vídeo y que luego las cintas aparezcan vírgenes, realizar fotografías y que la mayoría luego no salgan o incluso llegar a sufrir anomalías con los teléfonos móviles. Pero sin duda el fenómeno más común en este hospital es el relacionado con las anomalías en los aparatos y la sensación extraña de sentirte acompañado, como si en el lugar hubiese mucha actividad, aunque también cuentan los testigos otro tipo de experiencias donde las sombras, visiones y fenómenos paranormales están presentes. En los alrededores del Hospital del Tórax tenemos lugares cargados de misterio, como la iglesia abandonada, lugar donde los grupos de corte satánico organizan rituales y donde las cámaras fotográficas y aparatos de grabación en ocasiones parecen descontrolarse y funcionar solo en determinados lugares. También tenemos la Casa del Palomar, donde los cambios bruscos de temperatura son bastante habituales y en alguna ocasión se han descargado baterías y pilas que los curiosos llevaban de recambio para sus aparatos. La segunda casa es un lugar curioso, aunque quizás es el lugar que menos sucesos extraños contempla a sus espaldas, quizás porque casi siempre suele estar cerrada. El último lugar de los alrededores del hospital a destacar es sin duda los jardines de la parte trasera, conocida como la jungla, lugar donde caía la gente que se lanzaba al vacío atentando contra su propia vida y desde donde se oye según algunos testigos voces, gritos y lamentos. La Casa Canario. Territorio suicida. Sin duda, no hay ninguna ciudad en el mundo, y en concreto, ninguna calle o avenida comparable con el Gran Canal veneciano. Las fachadas de sus majestuosos palacios deslumbran y abruman a turistas y visitantes, sea cual sea su procedencia. Para los amantes de lo misterioso, las callejuelas y recovecos de esta mágica ciudad son un paraíso que explota ante sus ojos a cada paso y a cada mirada. Cientos de antiguas leyendas se adhieren a las paredes desvencijadas que durante cientos de años han sido testigo mudo de los más increíbles sucesos. Conspiraciones, asesinatos, guerras, terribles plagas como la peste negra. Si uno pasea de noche por aquellas calles, no puede evitar estremecerse al ver un gato negro cruzando el puente del diablo, o al escuchar pasos cercanos mientras cruza presuroso por el callejón de los asesinos. Los edificios oscuros, muchos presa del abandono por sus costosas rehabilitaciones y mantenimiento, tan solo son ruinas húmedas y corroídas donde las ratas juegan al escondite con los fantasmas de antiguos nobles del pasado. Y de entre todos los palacios, Cadario es, con su torre ligeramente inclinada y su fachada de mármol blanco, el más legendario de todos. Cadario es un lugar maldito cuyos propietarios, desde el primero en 1487 hasta el último en 1993, han muerto de modo violento uno tras otro después de adquirir el inmueble, en un reguero de sangre que se prolonga hasta nuestros días. En sus 5 siglos de existencia, se pueden contar con los dedos de una mano los dueños de ese palacio que han conseguido burlar a la maldición que pesa sobre ella y que han fallecido de muerte natural. Con razón los venecianos llaman a Cadario la casa que mata. Con esa fama a sus espaldas, y después de que su último propietario, el magnate italiano Raúl Gardini se suicidara de un disparo en la sien en pleno escándalo de los procesos de corrupción de manos limpias, no es de extrañar que el fastuoso palacete renacentista llevara 10 años completamente abandonado. Estaba a la venta sí, pero no encontraba comprador. Y no solo por su elevado precio sino sobre todo, cuentan los venecianos, porque nadie osaba desafiar la maldición que pesa sobre la casa. Ahora, sin embargo, un valiente millonario estadounidense acaba de atreverse a plantar cara al embrujo y ha comprado Cadario. ¿O es posible que haya desembolsado 8 millones de euros por la casa sin conocer su lúgubre pasado? Se preguntan muchos de los habitantes de la laguna. Pero, por encima de todas, la pregunta que estos días corre por toda Venecia es, ¿volverá Cadario a imponer su maldición? De lo que no hay duda es que este palacio suma un número considerable de infortunios, por llamarlos de alguna manera. Ya en el siglo XV su primer dueño, el senador de la Serenísima Giovanni Darío sufrió en sus carnes, o más exactamente, en la carne de su carne, la maldición de la mansión.
Su hija Marietta, que junto a su marido Vincenzo Bárbaro también residía en el Palacio de Marras, falleció de la angustia que le provocó saberse en la más absoluta ruina económica. Cadario pasó entonces a manos de la familia Bárbaro, contra quien el palacio también dirigió su furia. Uno de los herederos de esa noble estirpe fue asesinado en Candia. Su siguiente propietario tampoco tuvo mucha suerte. Arvid Adol, un rico comerciante armenio de diamantes, murió en la miseria más total, después de que perdiera su fortuna tras adquirir la maldita casa. Los siglos pasaron y el inmueble siguió haciendo de las suyas a todo aquel que osaba comprarlo. En el siglo XIX, por ejemplo, un estudioso americano de Venecia llamado Radon Brown se suicidó entre los muros de Cadario junto a su compañero, después del escándalo que se desató al saberse que ambos hombres eran pareja. El palacio pasó entonces a manos del también estadounidense Charles Briggs, quien ante las habladurías sobre su homosexualidad abandonó Venecia y buscó refugio en México, donde su amante se quitó la vida. Pero la maldición llega hasta nuestros días. En 1970 el entonces flamante propietario del inmueble, el conde Giordano de Rans, fue asesinado en Cadario por su amante, Raúl, un joven marinero serbio de 18 años, que le abrió la cabeza con una estatua de bronce. Tras cometer el crimen, Raúl huyó a Londres, donde a su vez fue asesinado. Para entonces, la maldición de Cadario ya era de dominio público. Pero eso no evitó que Christopher Lander, el manager del grupo de Who, la comprara. Aunque quizás le hubiera ido mejor si no lo hubiera hecho. Poco después de adquirirla se cayó por las escaleras de la casa londinense de su madre, muriendo en el acto. El siguiente fue el hombre de negocios italiano Fabrizio Ferrari quien, tras comprar la dichosa casa, murió endeudado hasta las cejas en un accidente de coche. La misma suerte que corrió el tenor Mario del Mónaco, que sufrió un grave accidente de tráfico que estuvo a punto de costarle la vida mientras se dirigía a Venecia para cerrar la compra de Cadario. La casa pasa así a manos del financiero Raúl Giardini, quien se quitó la vida en 1993, justo un día antes de que el grupo empresarial que dirigía se declarara en bancarrota. Desde entonces Cadario estaba abandonada. Hasta ahora, que ha sido adquirida por un millonario americano. ¿Se mostrará el palacio más condescendiente con él? ¡Que acojone! Mary King's Close. El callejón oscuro. En esta ocasión nos adentramos en una callejuela de Escocia no apta para cardíacos. Posiblemente muchos de vosotros hayáis oído hablar de él en alguna ocasión, ya que nos referimos a Mary King's Close, el terrorífico callejón de Edimburgo, un lugar realmente tétrico y macabro. En él, muchas de las personas que lo han visitado afirman haber sentido extrañas sensaciones y presencias misteriosas. Mary King's Close es un terrorífico callejón de Edimburgo, en Escocia, donde murieron multitud de personas afectadas por la peste. Situado en el actual casco antiguo de la ciudad, en el pasado fue una calle perteneciente a un humilde barrio en el que abundaban pequeñas viviendas y tabernas. En la Navidad de 1644, la peste que asolaba Europa llegó hasta Edimburgo y se llevó la vida de miles y miles de personas de una manera cruel e inhumana. Y Mary King's Close fue uno de los focos principales de muerte a causa de esta terrible enfermedad contagiosa. El callejón, debido a la pobreza y a la aglomeración de personas de pocos recursos que vivían de manera precaria, fue una de las zonas más afectadas por la peste. Debido a ello, era frecuente ver a hombres, mujeres y niños con manchas oscuras en la piel, convulsiones o con los ganglios linfáticos inflamados, como las ingles, las axilas o el cuello. Sin contar con las terribles expresiones de dolor y sufrimiento reflejados en su rostro. Para proteger a los habitantes de Edimburgo que no estaban contagiados y delimitar las zonas de afectación de la espantosa plaga, las autoridades mandaron construir muros con el objetivo de cercar todas las áreas que debían mantenerse en cuarentena. De esta manera, fue como Mary King's Close se transformó en sombríos y tenebrosos callejones subterráneos ocultos y apartados de las calles por las que circulaban los afortunados que no habían contraído la peste. Al principio recibían pan y otros alimentos básicos para sustentarse, pero, con el paso del tiempo, estos dejaron de llegar y los enfermos fueron muriendo poco a poco en un callejón ya olvidado por muchos. Posteriormente, en el año 1750, se derribaron algunas de las casas de esta zona para construirse la Royal Mile, la milla real, que organiza la actividad económica de Edimburgo. El callejón fue cerrado hasta 2003, cuando volvió a abrir al público, convirtiéndose de esta manera en una de las atracciones turísticas más conocidas de la ciudad escocesa. Uno de los personajes más conocidos entre estas paredes es el Dr. Josh Rare.
En la época en que esta zona sufrió la peste, era habitual ver a un señor vestido con oscuras y gruesas capas de piel, un sombrero y una máscara con un pico de pájaro. No os asustéis, era una de las pocas buenas personas que se acercaban al lugar para ayudar a los enfermos. Sin embargo, se vestía de esta extraña manera para evitar ser contagiado, ya que las capas evitaban las picaduras de pulgas y ratones que transmitían la peste y, en el interior del pico, colocaba diferentes tipos de hierbas que se pensaban que ayudaban a erradicar la plaga. Otro personaje conocido es el de una niña de poco más de 5 o 6 años de edad llamada Annie. Es famosa gracias a Aika Hibo, una profesional de la parapsicología muy renombrada en Japón. Durante una visita que dicha medium realizó a Mary King's Close, percibió una presencia extraña que poco después se materializó en una niña pequeña. Dicha niña le contó, con gran tristeza, que sus padres la habían abandonado en ese inhóspito y cruel lugar poco antes de que muriera. Para consolar el espíritu de Annie, Aika Hibo le dejó cerca de su habitación una muñeca, acto que se ha convertido en una tradición para muchos de los visitantes del lugar. Actualmente Mary King's Close se puede visitar con visitas guiadas. Muchos de los viajeros que ya lo han visitado afirman que, una vez en el interior, se sienten observados y vigilados, y que, en más de una ocasión, han sentido un viento frío recorrer su cuerpo. Algunos de ellos también confirman haber sentido inquietantes presencias y haber visto amenazadoras sombras moverse. No pocos visitantes garantizan haber sido testigos del movimiento de siniestras siluetas. Terrorífico, el caso Amityville. La casa fantasmal. No hay ciudad o pueblo que no tenga una casa embrujada, aquella que desde niño miramos con miedo, más que nada porque se trata de un lugar abandonado y en mal estado, sobre el cual pesan una serie de historias, que en la mayoría de los casos son inventadas, para justificar el por qué nadie las habita. Pero no todas estas casas embrujadas son puro cuento, o están deshabitadas. Hay algunas en donde realmente suceden cosas extrañas, aún con gente en su interior. La sede de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar es un ejemplo. Las historias que se cuentan sobre esa casa y la cantidad de incendios sin explicación que han registrado los bomberos ha dado pie para muchas leyendas. También está el conocido fantasma del Palacio Rioja, que se ha dejado ver y sentir en reiteradas oportunidades en los salones en donde funciona el Conservatorio de Música. Pero hay casos en que estas extrañas presencias en el interior de una casa han ido más allá de simples apariciones. Uno de los casos más perturbadores que registra la historia es el ocurrido en la localidad de Amityville, en Estados Unidos, donde una familia fue literalmente expulsada de su vivienda por entes de naturaleza desconocida, y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de volver a habitar esta casa. Los protagonistas del caso, que incluso inspiró una película, nunca quisieron hablar de lo que realmente ocurría en esa casa, hasta que hace algunos años dieron una entrevista a un programa periodístico en Estados Unidos, donde revelaron solo parte de la espeluznante experiencia que les tocó vivir en la casa de Amityville. Esta historia tiene como escenario una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Theo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Los investigadores no tenían ningún indicio que les permitiese sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría las habitaciones de la casa en busca de alguna pista encontró en la habitación del único superviviente 2 cajas de cartón de balas para un rifle. Las investigaciones comenzaron a arrojar resultados asombrosos, como un robo que el joven habría cometido contra su abuelo y sus extraños cambios de humor. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión y el joven fue condenado a 25 años de prisión. Pero la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de Josh y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron aviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo 16 días, debido a los extraños fenómenos que se sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas.
Kat Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y que gritó: «¡Lárgate de aquí!». Según los relatos de la época, cuando el sacerdote se metió en la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de moscas invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y finalmente fue violentamente expulsado. La visita del sacerdote marcó el punto en que los sucesos paranormales se incrementaron. George empezó a sentir presencias extrañas también, e incluso sentía miedo a abrir los grifos porque suponía que una presencia maligna podía salir de ellos si abría la llave de paso. Las alucinaciones se hacían más comunes y la desconfianza en la familia se acrecentaba. George afirmaba que su mujer se estaba convirtiendo en una bruja y que, según él, se le estaban cayendo los dientes y el pelo. Al final, que los Lutz tuvieron que abandonar la casa, que desde entonces se encuentra deshabitada y sobre la cual pesa el estigma de la leyenda de Amityville. Como habéis visto, hay muchos lugares malditos por el mundo, y a mí, personalmente, me fascinan estas historias que os muestro en estos volúmenes para vosotros. Pero, la mayor pregunta que os haréis ahora mismo: ¿existirán realmente los fenómenos paranormales y realmente estamos rodeados de fantasmas o espíritus? ¿O será cosa de la mente y del subconsciente? Mirad, yo ahora estoy escribiendo esto desde un oscuro y lúgubre sótano. En este, desaparecieron cientos y cientos de personas sin explicación, y ahora mismo, yo, podría estar rodeado de estas extrañas presencias, o de algún ente maligno que me intente dañar, quién sabe, pero, también, dejo la pregunta en el aire. ¿Existirán realmente? Allá cada cual con su interpretación. Recordad que si sabéis de algún lugar maldito, se agradecerá que me lo hagáis saber. Bueno, hasta aquí Leyendas y Lugares Misteriosos volumen 1. Hasta mi próximo vídeo. Desde donde saltó y según una enfermera que fue testigo de la caída, esta no le mató en el acto, sino que mientras el médico se retorcía de dolor en el suelo, una especie de niebla salió del suelo y lo estranguló hasta la muerte. Se rumorea que el espíritu del médico sigue entre los ladrillos del campanario y alguna que otra noche se puede escuchar el repicar de la campana en toda la bahía. Aquel acontecimiento fue el final del psiquiátrico que hoy día aún permanece cerrado en Poveglia. Durante un tiempo, el gobierno italiano fue el propietario de la isla, pero fue vendida más tarde. El dueño la abandonó en la década de 1960 y fue la última persona en tratar de vivir allí. Una familia recientemente trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche allí, se marcharon al día siguiente corriendo muy asustados y se negaron a comentar nada sobre lo sucedido. El único hecho que sí sabemos es que una de sus hijas sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura. Varios psíquicos han visitado la isla y el hospital abandonado, pero todos ellos han sentido allí un miedo a la muerte atroz. Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Leyendas y Lugares Misteriosos volumen 1. En esta saga, os mostraré y contaré las historias más escalofriantes sobre algunas leyendas y algunos lugares misteriosos que hay en el mundo. Atención. El siguiente contenido contiene historias que pueden herir la sensibilidad o causar pesadillas y trastornos muy graves, así que, míralo bajo tu responsabilidad. No recomendado para menores de 18 años. En el primer caso, tenemos un lugar lúgubre, a la vez que misterioso. Bienvenidos a Poveglia. La isla de los muertos. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el Lido en la laguna de Venecia, al norte de Italia.
y en enormes fosas eran incinerados. Mientras Venecia y media Europa era devastada por la peste negra, según un censo de la época fue aniquilada más de un tercio de la población europea. Las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padeciesen los síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla. Tal fue el enorme crematorio que se originó y tal fue la cantidad de restos humanos calcinados que a día de hoy el oleaje aún arrastra despojos humanos a las costas más cercanas a la isla. Nadie puede visitar la isla salvo los dueños de los viñedos que allí existen, incluso los pescadores temen acercarse al lugar por si acaso sus redes capturan huesos humanos. La isla se ha convertido en una zona podrida de hecho. El suelo de la isla junto con los restos carbonizados de los cuerpos arrojados allí, ha desembocado en la creación de una gruesa capa de ceniza pegajosa. El núcleo de la isla es, literalmente, los restos humanos que ha dado a la isla una reputación detestable, aunque parece ser muy bueno para las vides que se plantan allí. Tuvieron que pasar muchos años hasta que la isla quedó totalmente abandonada, pero en el año 1922 construyeron allí un psiquiátrico completo con un impresionante campanario que puede verse en toda la isla. Los recluidos allí, enfermos mentales, psicópatas, fueron los primeros en informar de que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento, pero nadie, por el estado mental de los testigos, quiso creerlos. El director del psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación, lobotomías y trepanaciones eran prácticas habituales en los pacientes con herramientas rudimentarias como taladros de mano, cinceles y martillos. Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario, donde fueron torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. Según la tradición, después de muchos años de realizar estos actos inmorales, el malvado doctor empezó a ver los torturados espíritus de los muertos por la peste. Esto le llevó a subir a la torre del campanario. Pequeño canal divide la isla en dos partes y a día de hoy su visita sigue estando prohibida. De hecho, los venecianos la llaman la isla del no retorno. No es un lugar especialmente violento en el oleaje, pero algunas veces, este es capaz de arrastrar restos humanos carbonizados procedentes de la historia más terrorífica que podamos imaginar. La oscura historia de la isla de Poveglia comenzó durante la época romana cuando se usó para aislar víctimas de la peste de la población general. Siglos más tarde serviría para el mismo menester. A comienzos del Renacimiento, Europa sufrió una tremenda plaga de peste bubónica. En Venecia se cebó especialmente, un lugar del que era imposible escapar, sus ya sucias aguas, la humedad y el trasiego de mercaderes hicieron el resto. Se llegó a tal extremo que no había sitio donde dejar los cadáveres, se apilaban como montañas de naipes, pero no era suficiente y había que buscar una salida a la situación desesperada. Ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad deciden en consenso con el clero que los cuerpos sean trasladados a la isla de Poveglia. Los cadáveres eran trasladados a la isla,